Buenos días, que tengo un micrófono aquí. Bien, es un placer estar acá y un honor contar con ustedes. No veo si podía mejorar esta luz que me está molestando en el ojo. ¿No se puede mover esta luz un poquito? Bien, voy a hablar de algo muy obvio. Einstein decía que ver lo obvio requiere un esfuerzo especial. Ver lo obvio es muy difícil. Voy a poner un ejemplo. ¿Su nombre es? Giselle. Giselle, ¿qué es lo que está más cerca de usted? Sí, ¿qué es lo que está más cerca de usted? La ropa. No la vemos porque es obvia. Ese es el problema de lo obvio. Muchas veces no podemos solucionar un problema porque no vemos lo obvio. ¿Dónde se quiere mover esto? A ver, vamos a leer este texto. En un PowerPoint uno no debería poner un texto tan largo, pero toca. Imagine qué pasaría si por alguna razón extraordinaria a partir de mañana todos los niños se levantan a tiempo para ir a la escuela o colegio habiendo hecho las tareas. Todos los empleados públicos y privados llegan a tiempo a la oficina para atender adecuadamente a los ciudadanos y hacen a tiempo los trámites correspondientes. Los trabajadores de fábricas y factorías siguen todos los protocolos para que la producción esté dentro de lo programado. Los profesores han preparado con cuidado sus clases y ejercicios para los alumnos. Los jueces juzgan en verdad. Los ejecutivos usan los recursos para crear bienes y servicios de calidad y empleo decente. Los parlamentarios deciden hacer leyes justas y útiles. Las parejas se tratan con respeto. Los niños y niñas son cuidados por todos los adultos en todos los lugares, etc. ¿Qué pasaría si esto sucediera? Cada vez que en conferencias en América Latina describo esta situación y hago esta pregunta, la respuesta siempre es la misma. Sería algo impensable. Sería un paraíso. Y esto es gravísimo. Hacer lo que hay que hacer todos los días para que una sociedad funcione nos parece impensable. Y eso nos lleva a pensar que para cambiar una sociedad hay que hacer cosas extraordinarias. Tener mesías, grandes gurúes, grandes inversiones, grandes transformaciones. Y eso tiene un efecto muy fuerte en nuestro comportamiento como ciudadanos y como país. Lo que transforma y da sustentabilidad a una sociedad no son las grandes cosas. Bueno, Bertolt Brecht lo decía, que los que trabajan todos los días son los imprescindibles, ¿sí? Lo que hace una sociedad son las transacciones que hacen posible las únicas 4 cosas que el ser humano hace sobre la tierra. Nosotros consumimos la existencia en 4 cosas: tratando de sobrevivir, tratando de estar los unos con los otros, tratando de producir lo que necesitamos para no perecer y tratando de resolver la pregunta más difícil de todas es: ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Todo lo que hacemos es para tratar de, digamos, todo lo que tiene sentido está orientado a una de estas o a varias de estas 4 cosas. Y eso es lo que se llama el poder difuso. El poder de todos los días. La sociedad funciona porque hay algo que sucede todos los días. Es la cotidianidad lo que sostiene a una sociedad. A ver, si yo les pregunto a ustedes cuál es la realidad de esta sala, probablemente hay gente que me va a decir que las luces, que el escenario, las sillas o los equipos electrónicos que hay atrás. Lo único real en este momento, en este escenario, son las transacciones. Una sociedad no está constituida ni por los edificios, ni por las carreteras, ni por los bancos, no. Si mañana los 20 o no sé cuántos millones de personas tienen de Buenos Aires y desocupan a Buenos Aires, queda todo eso ahí, pero no hay ciudad. La ciudad no está construida por esto. La ciudad real es las transacciones que tengamos entre nosotros. Esa es la realidad de una sociedad. Y esas transacciones son procedimientos cotidianos. Y ahí es donde se construye
el bien común o el mal común. No existe un demonio que genere el mal, ni un Dios en sí mismo que genere el bien. Yo soy creyente, pero Dios no actúa así, ¿sí? No es que haya un Dios haciendo el bien, no. El bien y el mal depende de las formas como nosotros generemos las transacciones. ¿Cuáles son las transacciones importantes? Las primeras, las transacciones emocionales. Las transacciones, o sea, que son los intercambios de emociones que hacemos unos con otros, en el amor, en el odio, en el trabajo, en los intereses que tenemos, cuando manipulamos, cuando somos manipulados, cuando somos claros o cuando somos violentos, etc. Esa es la realidad. En las transacciones económicas, que es lo que más hablamos, que son los intercambios de bienes y servicios. Las transacciones sociales, por ejemplo, esta reunión donde intercambiamos reconocimientos de estatus, rol o cargo. Ahora Thais acaba de hacer una presentación, Bernardo Toro, bla, 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 es una transacción social. Me está ubicando en algún lugar, me está diciendo, mire, ese señor colombiano tiene este lugar en el mundo. Por eso son tan importantes las tarjetas de presentación. Cuando usted entrega una tarjeta de presentación, ¿qué está diciendo? Mire, señor o señora, entre los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, yo ocupo este lugar. Por eso es tan grave no tener empleo o ser anónimo, porque la gente nos angustia no tener un lugar en el mundo. Las transacciones políticas, ¿sí? Donde intercambiamos, defendemos o articulamos intereses personales o colectivos. La política no es la ciencia del poder, la política es la ciencia de articular intereses, es el arte de articular intereses. Cuando alguien logra articular muchos intereses, eso le da poder, pero el poder en sí mismo es una atribución, no es nada. Por eso, ¿dónde está el poder? Lo quitaron del poder, lo pusieron en el poder, es una frase que no tiene sentido. El poder se crea en la medida en que usted es capaz o no de articular intereses. Las transacciones culturales, donde intercambiamos las formas de ver y construir el mundo, ¿sí? Que son muy difíciles. Por eso los grandes procesos de exclusión que hacemos diariamente. Excluimos a los negros, a los indios, a los pobres, a los campesinos, a los niños, a las mujeres, porque no somos capaces de ver esa forma de ver el mundo, no somos capaces de interactuar entre nosotros en ese sentido. Y algo que nunca se habla que son las transacciones espirituales. El Dalai Lama define la espiritualidad en términos de la compasión. La compasión está definida así como esta definición es de él. Es trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Trabajamos mucho sobre religión, pero el mundo está trabajando mucho y hay grandes problemas religiosos, pero hay muy poca discusión espiritual, que es la única forma de enfrentar esos problemas. Bien, ¿qué es la realidad qué es Buenos Aires, qué es Argentina, qué es Colombia, qué es América Latina? Esto, la realidad de una sociedad es el conjunto de transacciones, de bienes, servicios, valores, intereses y emociones que tramita segundo a segundo la sociedad. La sociedad prospera continuamente con las transacciones ganar-ganar, que agregan valor. Las transacciones ganar-perder destruyen valor social, emocional, espiritual y cultural, político y económico. Entonces la pregunta que me hacía Pablo es, ¿dónde se construye el bien común? El bien común se construye en las transacciones ganar-ganar. Cuando una sociedad aprende a hacer transacciones ganar-ganar en todas las dimensiones, está construyendo bien común. Está construyendo bien necesariamente. Este concepto de que construir bien a partir de ganar-ganar es muy reciente en el mundo. Se dice con mucha facilidad, pero realmente quien lo planteó a fondo fue John Nash, el premio Nobel de Economía, que no era economista, murió hace año y medio. El de La mente brillante, la película La mente brillante. Él fue el que nos regaló este concepto. Históricamente él estaba tratando de hacer su tesis de doctorado para matemáticas en Princeton. Encontrar un tema de tesis es muy difícil en matemáticas. Y se puso a mirar las ecuaciones de los economistas y se dio cuenta que las ecuaciones de los economistas están construidas bajo modelos ganar-perder. Entonces su tesis, pues, inclusive por la cual le dan el premio Nobel, es porque él logra demostrar lo que se llaman los óptimos de Nash. Lo siguiente, él dice, mire, estas ecuaciones como están hechas tienen una característica y es que acumulan mucha riqueza a un lugar
y mucha inequidad en otro lugar. Por eso en el siglo donde hemos producido más riqueza, hemos generado más inequidad. Pero no es un problema perverso, es un problema del diseño, porque el diseño está hecho para generar transacciones ganar-perder. Nuestra educación está hecha para generar transacciones ganar-perder. Cuando usted dice la siguiente frase, mi hijo está en un colegio donde todos tienen cociente intelectual 140 mínimo, lo que está diciendo es, yo creo que la inteligencia es un instrumento para dominar, es un instrumento para la guerra, es un instrumento para excluir. Y mi hijo es muy inteligente porque le gana a todos, no sabe cómo compartir, domina, es el número uno. Y Nash genera la frase que es tenaz. Toda búsqueda de excelencia es excluyente, toda la que usted escoja, la mujer más bonita, el hombre más santo, el niño más inteligente. Todos los sistemas de excelencia son excluyentes a no ser que sean totalizantes. La excelencia solamente es buena si es para todos. La excelente calidad del agua de Buenos Aires es incluyente si es igual la calidad para todas las casas y ranchitos de Buenos Aires. Si el agua de Buenos Aires es de una calidad para unos, si de una calidad para otros, si siendo excelente, entonces el agua se convierte en sistemas de exclusión. Todo sistema de excelencia es excluyente a no ser que sea totalizante. Y él también nos enseñó, la pregunta es, no podemos parar de producir, no podemos parar de consumir. Entonces, ¿cómo hacemos para no acumular riqueza en un lugar e inequidad en otro? Y él dice, la única forma de lograrlo es que todos aprendamos a hacer transacciones ganar-ganar a nivel emocional, político, económico, sociales y espiritual. Y ese es el gran desafío de la nueva forma de estar en el mundo. Cómo construimos pensamiento, cómo educamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, cómo diseñamos instituciones que necesariamente generen transacciones ganar-ganar. En la cotidianidad, segundo tras segundo. Así es como una sociedad construye el bien. No hay otra forma de hacerlo por ahora. ¿Sí? Son las transacciones las que agregan valor o quitan valor a las cosas. No hay ningún demiurgo, no hay ningún Satanás por ahí. Somos nosotros en la capacidad de crear. Es difícil porque no tenemos cultura para hacerlo. Parte de este tipo de eventos es que comencemos a pensar de esa manera. ¿Cómo logramos que nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestras transacciones, nuestros negocios, nuestras formas de amar, etcétera, generen transacciones ganar-ganar? ¿Por qué? Porque lo que dice acá, lo que es de Nash, esta frase, ¿no? Las transacciones ganar-ganar aumentan la riqueza y disminuyen la inequidad. Y hablando en términos de riqueza, ¿qué es aumentar la riqueza y la equidad? Saber crear valor económico y ético al mismo tiempo. A ver, para Colombia, Argentina, Brasil, el país que escojan cuál es nuestra gran crisis. La crisis no es la corrupción, la crisis no es la plata, la crisis no es el desempleo, la crisis es la ética. Hoy sabemos, por lo menos conceptualmente, teóricamente, de que la mayor riqueza de una sociedad es el proyecto ético. El problema no es de plata, el problema es cómo logramos hacer todo en función de un proyecto ético. Otra cosa que en las transacciones de ganar-ganar es que nos enseñan a producir y a consumir bienes útiles. No es posible no consumir. Tenemos que aprender a producir bienes útiles. ¿Qué son bienes útiles? Todos los bienes que contribuyen a la dignidad humana, y aquí falta una frase, y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. A ver, quizá la constitución más revolucionaria en este momento es la constitución ecuatoriana. La Constitución de Ecuador ha hecho una revolución constitucional, y perdonen el pleonasmo, porque puso en uno de sus artículos, creo que es el 67, que dice lo siguiente: el primer derecho no son los derechos humanos, el primer derecho son los derechos de la Pachamama, porque si no hay planeta, no hay derecho. Entonces le da naturaleza jurídica a la Pachamama para empezar a hacer una institucionalidad nueva sobre el planeta. Un poco, pues, el sueño de Livestock. Otra cosa que nos enseñan las transacciones ganar-ganar es a producir, aumentar la calidad de duración de los bienes y disminuir la obsolescencia para racionalizar la energía. No es posible hacer un mundo sustentable con los niveles de obsolescencia que tienen los bienes hoy.
Los celulares que no duran 6 meses, los computadores que no duran 1 año, las neveras que se acaban a los 2 años. O sea, el nivel de obsolescencia es la mayor trampa del consumo. No tenemos modelos claros de cómo vamos a parar ese modelo y mantener ciertos niveles de productividad y de mercado en el mundo. Aumentar la transparencia pública del Estado, las organizaciones y fomenta el consumo consciente. La pregunta es, ¿dónde se aprende a hacer transacciones ganar-ganar? Y el único lugar para aprenderla es la cotidianidad. Los valores y los comportamientos ganar-ganar se aprenden en las rutinas diarias que vivimos. ¿Por qué? Porque en las rutinas son los espacios de socialización y es donde formamos los valores. ¿Usted quiere saber qué valores tiene su casa? Mire las rutinas. ¿Usted quiere saber qué valores está fomentando su colegio, la escuela donde tiene los niños? Vaya y mire la rutina, no se mate haciendo estudios académicos de alto nivel. Basta mirar las rutinas. Saber qué enseña un colegio, basta quedarse uno todo el día en el colegio mirando las rutinas y para agregar más información mirar los cuadernos de los niños. Esos son los valores de la escuela. No hay que hacer nada más esfuerzos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son tan importantes esas rutinas? Voy a leer aquí con cuidado porque esta letra tan pequeña no se ve atrás. Si es difícil verla de acá. Bueno. Eso se llama los espacios de socialización. Todas las rutinas ocurren en espacios de socialización. Al llegar al Malva, ustedes se comienzan, y yo también, nos comenzamos a comportar de determinada manera. La arquitectura, la rutina de este espacio, nos obliga a actuar de una forma, de determinada forma. Y si venimos muchas veces al Malva, adquirimos los valores del Malva, a comportarnos de la forma Malva, digamos, ¿sí? ¿Ya? Hay una forma de comportarse en el estadio. Ahora las rutinas del estadio lo determinan las barras bravas, entonces ese es otro tipo de intercambio. A ver, el primer lugar de rutinas evidentemente es la familia. La pregunta es, ¿qué es lo que la familia produce y que nadie más lo puede producir? El vínculo. O sea, una de las cosas más importantes en una sociedad es la educación emocional. Y eso se aprende en la familia. De acuerdo a cómo han sido nuestros vínculos emocionales desde niños, mucho de nuestro comportamiento actual depende de eso. Niños que crecen con un vínculo fuerte, o sea, que se sienten que hay alguien que se responsabiliza de ellos, que sienten que el mundo es un lugar seguro porque hay adultos que se preocupan de él, ¿sí? Esos niños tienen una característica de adultos. Primero, que son más seguros, pero como saben que han crecido, que alguien los cuida y los protege en la vida, son niños muy poco dados al extremo. El extremismo, incluyendo el ISIS, ¿de dónde viene? De niños y jóvenes sin vínculo emocional sano. Los niños que crecen con vínculos sólidos, perdón, no sé de quién era, pero bueno. Los niños que crecen con vínculo fuerte son niños que no van a echar a deporte extremo, ni droga extrema, ni adicción extrema, ¿sí? Ni el uso de la fuerza extrema, ni la amenaza de su propia vida extrema, ¿sí? No se deprimen y difícilmente se suicidan. ¿Ustedes creen que el hecho de que los países escandinavos hayan aumentado a 3 años el cuidado materno, la licencia materna, es por amor a las mujeres? No. Es porque ya hicieron las cuentas. Un niño que está con sus padres más tiempo, la probabilidad de que cuando sea adolescente caiga en la droga o en el crimen es menor y vale menos plata. Ahora, ¿cómo cultivar el vínculo? Muy fácil, la ciencia ya lo descubrió. Comer juntos, llorar juntos, viajar juntos, trabajar juntos, reír juntos, rezar juntos. Esa es la forma de hacer el vínculo. No es nada misterioso. La calle. Otro lugar fantástico es la calle y el grupo de amigos. ¿Cuál es el valor de la calle? ¿Cuál es la importancia que en la ciudad de la calle sea un lugar seguro para los muchachos y los niños? La calle es el primer lugar donde aprendemos a reconocer al extraño, a los que no son míos.
Calles seguras generan niños altamente sociables, que reconocen lo bueno que es que haya pobres, ricos, inteligentes, menos inteligentes. Calle es un lugar fantástico cuando es segura para los muchachos. Las organizaciones de barrio y los clubes, donde aprendemos a cuidar los bienes colectivos básicos, aprendemos a crear y a proteger esos bienes, ¿sí? Y aprendemos a cooperar. Por eso es tan importante el Club de la Parroquia, la Legión de María, la biblioteca, el Club de Rock, etcétera. Cosas que estamos abandonando hoy por la inversión de impacto. Hoy las empresas ya no financian el coro parroquial, ya no financian no, yo hago inversión de impacto, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Que el barrio, la cotidianidad está quedando sin lugares de encuentro. ¿Quién está llenando esos lugares? El narcotráfico, el microtráfico, la delincuencia. Un muchacho llega al barrio, ya no hay club de rock, ya no hay club de lectura, ya no hay Legión de María, ya no hay equipito de fútbol, ya no hay nada. Hay un vacío en las comunidades muy grande porque hemos descuidado ese tipo de organizaciones. Hay que recuperar eso. La escuela y la universidad, bueno, donde aprendemos, se supone, los valores del saber y a trabajar en equipo, se supone. Bueno. El trabajo y las empresas, donde aprendemos la producción ética y la creación de riqueza. Si la empresa no tiene proyecto de producción ética, todos los discursos de ética empresarial que hagamos son pura basura. O sea, no se trata de que la empresa tenga proyecto ético, se trata de que todas las transacciones en la empresa tengan valor ético. Y es preferible eso a hacer un programa de responsabilidad social, ¿sí? Las organizaciones intermedias, las federaciones, las asociaciones, las confederaciones, donde aprendemos a interrelacionar lo micro con lo macro. Por ejemplo, en muchos países, el ministro de Educación quiere tomar decisiones en la última escuela, no recurre a las organizaciones de profesores o a las organizaciones de la escuela. Si usted quiere hacer un programa de vivienda, lo que tiene que hacer el Estado es un fondo y unas políticas de vivienda de acceso. Pero quienes tienen que organizar las viviendas, ver si Pedro necesita vivienda, son las organizaciones de vivienda, que son las que tienen la capacidad de ver lo macro, el fondo, pero al mismo tiempo la capacidad de ver que Pedro no tiene casa. El valor de las organizaciones intermedias, que son altamente descuidadas en América Latina, es uno de los sistemas de transacción más poderosos de gobernabilidad sana para una sociedad, porque pueden unir lo macro con lo micro y lo micro con lo macro. Las organizaciones políticas, realmente la existencia de los partidos es buena, o de los movimientos, es porque allí aprendemos de alguna manera a hacer converger los intereses. Las iglesias, donde aprendemos los valores de la trascendencia. Los medios de comunicación, buenos o malos, el problema es que todo acto comunicativo siempre tiene consecuencias pedagógicas, ¿sí? Pasar una película de pornografía acá tiene consecuencias en todos nosotros, ¿sí? O sea, no hay acto comunicativo sin efecto pedagógico. Entonces, de acuerdo como son los medios, aprendemos unos valores u otros, pero no es que la televisión o la radio o las redes generen valores en sí mismos, sino que expresan y difunden los valores ya existentes. Las redes sociales, el Facebook, toda esta cosa, que deberían estar orientadas de alguna forma, ¿qué es lo que hacen los jóvenes con las redes? Pedir y dar ayuda. Entonces nos enseñan los valores de aprender a pedir y dar ayuda. Y el Internet, donde realmente Internet es fundamental, es para otra cosa, no para la comunicación. A ver, como yo soy básicamente educador, voy a demorarme un minuto en esto. Imagínense que yo los llevo a ustedes a la gran biblioteca de Shanghái, una biblioteca enorme, bellísima, donde todo está en chino. ¿Para qué sirve la biblioteca para ustedes? Fuera de mirar la arquitectura, para nada. Porque no puede leer chino, pues, mandarín. La mayoría de los niños, por estudio, estamos hablando ayer con el guerrero de eso, la mitad de los niños en América Latina terminan la primaria sin saber leer y escribir bien. La mitad. Los niños campesinos llegan a la escuela en América Latina en general, digamos Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, llegan a la escuela
manejando entre 350 y 400 palabras. El hijo de un ejecutivo de Buenos Aires, acaba de nacer la hija de Pablo. La hija de Pablo, cuando llegue a la escuela de primaria, va a llegar manejando entre 3.500 y 4.000 palabras distintas. O sea, la diferencia de un niño con padres con buena formación académica y entornos urbanos adecuados con un niño rural es de 1 a 10 en el manejo del léxico. Si la escuela donde llega el niño no es capaz de alterar este universo vocabular a los niños para cuando terminen primaria, de nada sirve tener internet de 1000 megabytes. Cuando el niño abre el internet, ¿qué va a leer? 400 palabras. Cuando un hijo de ustedes abre internet va a leer 4.500 o 5.000 palabras. Y eso hace la diferencia. Ahora, ¿cuál consiste la diferencia? Que el niño de nosotros se acerca al internet con hipótesis y preguntas. Y entra al universo de los datos y de la organización informática con preguntas e hipótesis. A él le sirve el internet. Si usted maneja 400 palabras, ese es su mundo. Entonces, cómo generar esos nuevos valores ahí es parte de que la gente, cómo aprender a hacer hipótesis y preguntas cuando usted se acerca al mar del saber acumulado. Ahora, aquí viene lo más importante. ¿Qué es la ética de Argentina? ¿Qué es la ética de Colombia? ¿Qué es? Cuando todos estos espacios tienen el mismo proyecto ético, la sociedad es coherente. Cuando todos estos espacios están orientados al Estado social de derecho, a hacer posible la dignidad humana, a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, la sociedad adquiere coherencia. Es en estos espacios cotidianos donde se forma el bien común, la coherencia social. Cuando estos espacios no tienen el mismo proyecto ético, la sociedad es incoherente. Por ejemplo, en el colegio le enseñan a los niños en clase de democracia, todos los argentinos somos iguales. ¿Ve? Entonces el niño se va para la casa y viene a un bar. Mamá, invité a Luisito a jugar fútbol aquí en el patio. Yo no admito niños negros en esta casa. El niño aprende que el proyecto ético de la escuela no coincide con el proyecto ético de la casa. Si no logramos que todos estos espacios tengan el mismo proyecto ético, no es posible construir el bien común de una forma sólida en ninguna sociedad. ¿Sí? Es lo que acabo de decir. Cuando los diferentes espacios de socialización tienen el mismo norte ético, la sociedad es coherente éticamente. ¿Sí? En este momento nos encontramos en una gran paradoja. Por un lado, hemos hecho todas las condiciones para desaparecer como especie. Ya lo dijo Thais, el mundo no está en peligro, el planeta no está en peligro, somos nosotros. Si mañana desaparece el ser humano de la Tierra, este planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más, sin nosotros, no hay problema, no se preocupe. ¿Sí? Pero al mismo tiempo hemos desarrollado las condiciones para llegar a un nuevo estado de humanización. Las comunicaciones nos pueden llevar a un nuevo estado de humanización. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esta paradoja? Entonces, la comunicación nos está permitiendo desarrollar unas nuevas formas de relacionamiento. ¿Cómo solucionar esta aparente contradicción? Por un lado, hicimos todos para desaparecer, pero por otro lado hemos creado condiciones para llegar a un nuevo nivel de humanización, básicamente por el turismo y la comunicación. No podemos solucionar esta paradoja con el mismo modelo que creó la paradoja, que fue la acumulación, el poder y el éxito. La pregunta es, ¿cuál es el nuevo modelo? El nuevo modelo es saber cuidar. ¿Aprendemos a cuidar o perecemos? ¿Sí? Si solamente se acuerdan de esta diapositiva, todo se salvó. ¿Sí? Aprendemos a cuidar o perecemos. Saber cuidar es el nuevo paradigma de civilización. O sea, la nueva forma de pensar las marcas, de pensar la política, de pensar la economía, de pensar el amor, de pensar la familia, de pensar todos los espacios de socialización es desde el punto de vista del paradigma del cuidado. Esta frase que es de Bob, cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos. El cuidado asume esta doble función, previene los daños futuros y regenera los daños pasados. Es el único comportamiento que tiene esa característica. Bien. Miren, como le decía ahora, aquí a Josefina le decía, miren,
Curiosamente, hoy que parece que todo es tan confuso, por primera vez el ser humano tiene claro cuál es la característica del norte ético. Haga lo que usted quiera, baile, cante, río, rife, sea médico, artista, ingeniero, constructor, artesano, poeta, no importa lo que usted haga. Si queremos construir el bien común diariamente desde lo que hacemos, con la política, con el poder, con lo que usted quiera, simplemente siga esta regla. Haga lo que usted haga, siempre mire dos cosas. Si lo que hace contribuye a la dignidad humana de la gente, o sea, hacer posible los derechos humanos para la gente, y si lo que hace contribuye a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Si lo que hace tiene ese doble juego, no tenga dudas, es una transacción ganar-ganar, es una transacción de bien común, es una transacción de alto alcance ético. Muchas gracias.